Ya me peinaba un poquito. Ah, no vale. Ya, Ahora no ahí tengo sí. un... Pongan en silencio o lo silencio yo. ¿Logran ver toda la presentación? Me imagino que sí. Vamos a entrar el dedito para arriba. Ya, la idea de esta presentación es hacer un poco una revisión de varios temas de investigación clínica. Hay un poco como de explicar cuáles son los tipos más comunes de investigación, hablar un poco de qué es lo que se refiere con la evidencia, qué es lo que buscamos cuando investigamos, y algunos conceptos de análisis crítico de la literatura que nos van a dar un poco de puntapié inicial para seguir revisando qué significa leer un artículo científico con una mirada un poco más crítica. Siempre es importante recalcar que yo no tengo ningún conflicto de interés con la industria, no me paga nadie, aparte de los lápices y chocolates que nos regalan Nestlé a veces, nada más. Y cualquier ejemplo que yo vaya a decir dentro de la presentación se me ocurrió en el momento y no necesariamente representa la realidad. Entonces lo primero es, y es una cosa que para mí es súper importante, es por qué es importante investigar y porque yo siempre estoy recordándoles y motivándolos a que hagamos investigación clínica, tanto el equipo de enfermería como médico. Primero porque nos obliga a estudiar. O sea, para poder hacer una buena investigación tenemos que estudiar, tenemos que leer, ver qué dice la evidencia, qué es lo que se ha escrito hasta el momento, tener una visión completa de lo que queremos investigar. Y al mismo tiempo nos permite tener una visión con perspectiva. A veces nosotros nos dejamos llevar un poco por lo que nos está pasando en el momento y los árboles no nos permiten ver el bosque. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Los últimos 3 pacientes han andado mal, por lo tanto esta técnica es mala. Pero quizás si miramos en perspectiva, estos últimos 3 pacientes de los 100 que hemos atendido es un grupo mucho menor. En tercer lugar, aporta el conocimiento. Todo lo que nosotros hacemos de forma clínica lo aprendimos de alguna parte, lo leímos de algún artículo, lo revisamos, lo aprendimos en alguna clase y es parte de nuestra responsabilidad dentro de este gremio de salud aportar también al conocimiento. Y un cuarto punto que yo creo que no es menor es que nos permite darnos a conocer. O sea, darnos a conocer como instituto, darnos a conocer como unidad, decir que acá se hacen cosas nuevas, que acá se revisan cosas distintas, que acá se estudia y que acá se hace progreso. En ese momento, que era un par de meses atrás, estaba más de moda, pero puede que se acuerden de este estudio que salió cuando partimos con el tema del COVID, que hablaba de la utilidad de la citromicina junto con hidroxicloroquina para el tratamiento de la enfermedad grave por COVID. Fue súper famoso, todo el mundo dijo, esta es la solución, etc. Y lo tomo como ejemplo porque es un artículo que se publicó en una revista importante, que tomó mucho revuelo, pero que vamos a ver que no está bien hecho y que sus resultados no son válidos porque no está bien hecho. Como un poco como concepto teórico, nosotros cuando hablamos de cualquier patología o cualquier entidad de salud, nosotros pensamos en una población. La población es el universo completo de individuos o de muestras que tienen cierta condición que yo quiero estudiar. La población sería todos los pacientes con tumores cerebrales, todos los pacientes del mundo que tienen tumores cerebrales, o todas las muestras, todas las biopsias que existen sobre cierto tumor. Por definición, la población es inabarcable. Puede ser porque es muy abundante, porque son muchísimos los pacientes con esta condición, puede ser porque están repartidos en todo el mundo. O sea, si yo estudio una enfermedad muy rara, yo tampoco voy a poder encontrar a todos los pacientes del mundo con esa condición, o simplemente porque es una entidad que es dinámica. Y en la medida en que yo voy estudiando algunos, otros van apareciendo, van diagnosticándose y otros van falleciendo, por lo tanto nunca voy a poder estudiar a la población completa. Por lo tanto, lo que yo hago siempre es tomar una muestra. Yo selecciono un grupo pequeño de esta población en la cual yo hago el estudio que quiero realizar. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros tenemos una población que es el universo completo y a través de un procedimiento que se llama muestreo, yo selecciono una muestra. Este muestreo puede ser por conveniencia, porque en realidad fue los pacientes que yo pude encontrar, o a través de un proceso estadístico tratando que sea lo más representativo. Cuando yo estudio esta muestra, obtengo un resultado y a través de un proceso estadístico lo que yo hago es una inferencia, y es decir, bueno, lo que yo encontré en esta muestra es válido para toda la población. Yo encontré
que la media de talla de los pacientes que ingresan al Instituto de Neurocirugía es esto, por lo tanto, yo lo puedo inferir que es igual a la población. Pero lamentablemente esto es como jugar al golf. Yo no juego golf y no sé si alguien juega golf, pero me encontré con un ejemplo muy parecido. Lo que yo trato siempre es tratar de achuntarle al valor real, que es el hoyo en este caso del golf. Ese es el valor real, la verdad, y es lo que yo quiero tratar de encontrar. Lamentablemente, va a ser imposible que nosotros podamos llegar en un hoyo en uno, llegar a esta verdad. Vamos a ir aproximándonos, vamos a estar cada vez más cerca. Y la otra dificultad es que no sabemos dónde está este hoyo en uno. No sabemos cuál es la verdad, no sabemos el valor real de un parámetro. Lo que nosotros vamos haciendo es nos vamos aproximando. Si el puntito amarillo fuera el valor real, que no sabemos cuál es, pero sabemos que existe, en la medida en que se van haciendo estudios clínicos con mayor cantidad de personas o con distintas características, nos vamos aproximando. Puede ser que los primeros nos den un valor y que nosotros digamos, bueno, quizás es cercano. Otro estudio puede ser muy parecido. Puede ser que después haya un estudio más grande, con mejor hecho, que se aproxime más al valor real. O uno más chico, que se aproxima un poco más. Y así. Y en la medida en que vamos acercándonos y aumentando la cantidad de estudios clínicos, nos vamos haciendo una idea y nos vamos aproximando a la verdad, al resultado verdadero, completo. Y esto básicamente es como ir tirándole dardos a una diana. Yo voy aproximando y en la medida en que lo voy haciendo de forma correcta, estos valores me van indicando un poco a dónde está el valor real. Ahí se repitió ese punto. Lamentablemente, cuando yo hago una investigación clínica que no está bien hecha y que tiene problemas metodológicos, los resultados, va a existir un resultado, yo siempre voy a llegar a un resultado, pero estos resultados van a estar lejanos de la verdad. Si yo mido a los pacientes con una pesa que está descalibrada, voy a tener un número, voy a tener un valor, pero ese valor va a estar desviado del valor real. Y si yo vuelvo a repetir los estudios con esta misma escala, con esta misma técnica, con esta misma metodología que es cerrada, probablemente voy a pensar que el resultado está por acá, cuando la verdad es que estamos bastante lejos y está todo desviado hacia un lado. Y vamos aumentando en las 10. Tenía muchos puntitos que agregar. Cuando hacemos varios estudios clínicos, sabemos que no nos vamos a acercar inmediatamente a la verdad. Eso se llama error aleatorio y es la discrepancia entre la medida de la estimación central y el valor real. O sea, yo encontré que el promedio de peso de los niños que yo hospitalizo en el Instituto de Neurocirugía es un valor X, y obviamente va a haber una discrepancia con el valor real de la población. Esto está dado absolutamente por el azar y porque yo tomo siempre una muestra de la población. Esto es inevitable, siempre va a existir y lo tenemos que considerar. Podemos disminuirlo. ¿Cómo? Cuando hacemos estudios muy grandes, por eso existen los estudios multicéntricos con miles de individuos, y haciendo una buena selección de la muestra. ¿Para qué? Para que la muestra que yo tomo de la población sea lo más real y lo más representativa de la realidad. Los errores sistemáticos, en sentido contrario, es como esta forma de la diana. Cuando por una distorsión de la forma en la cual yo diseño el estudio, lo ejecuto, lo analizo, todos los resultados me aparecen desviados. Y son debilidades del diseño metodológico o de la forma en que se realiza, afectando su validez. Se pueden valorar y debe ser evitado. Y esto es labor absoluta del investigador, evitarlo cuando realiza el estudio. Mientras más pequeño sea este error sistemático, yo hablo mejor de que es una mejor calidad dentro del diseño. Existen diversos tipos de errores sistemáticos o sesgo. Existen, perdón, que está entrando la publi. De muchos nombres, de muchas características, y cada tipo de estudio tiene sus propios sesgos, pero todos se pueden agrupar en estos tres. Uno es el sesgo de selección, que tiene que ver cuando los grupos que yo estoy estudiando o los grupos que yo estoy comparando no son, primero, representativos de la realidad,
y segundo, no son iguales entre ellos, excepto por lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si yo quiero comparar el riesgo de muerte de dos grupos, estos grupos deberían ser iguales, excepto en la exposición que yo quiero estudiar, o en la intervención, o en el tratamiento que yo les quiero dar. Si yo comparo, por ejemplo, dentro de este estudio que salió hace poco en el New England de la vacuna coronavirus, eh, una de las grandes críticas que se le hace a ese estudio es que la gente que está vacunada con CoronaVac eran adultos mayores, era el grupo de mayor edad. Y la gente que no está... Ahí, Samuel. La gente que no se vacunó, o sea, que estaba sin vacuna, era población más joven. Y esos dos grupos tienen riesgos distintos de contagiarse de coronavirus. Por lo tanto, no siempre son comparables. Los sesgos de medición tienen que ver con cualquier alteración dentro de los métodos de medición. Esto puede ser tan concreto como una pesa que está descalibrada, o tan subjetivo como al hacer una encuesta que la persona que está haciendo la encuesta no sepa hacerla o influencia la respuesta de la persona. Si yo soy médico del servicio de neurocirugía infantil y quiero preguntarle al familiar si se ha sentido cómodo y me está respondiendo a mí, obviamente va a decir que sí, que se siente cómodo y siente que fue bien atendido. Y eso es un sesgo dentro de la medición. Y los sesgos de confusión se producen cuando hay una tercera variable que existe dentro de esta relación que yo no estoy estudiando. Yo estudio la relación de la variable A con el resultado B, pero hay una tercera variable que yo no estoy contemplando y que me va a afectar el resultado, y eso se llama un confusor. Por ejemplo, inicialmente cuando empezó la pandemia, nosotros dijimos, bueno, los adultos mayores se mueren más de coronavirus. Y todo el mundo dijo, la mayor edad, mayor riesgo de muerte. Pero después dijimos, bueno, existe un tercer factor que es las comorbilidades. Los adultos mayores tienen más comorbilidades y al mismo tiempo los mayor comorbilidades se mueren más, por lo tanto hay una confusión ahí que yo tengo que estudiar. ¿Qué es lo que yo puedo estudiar? Puedo estudiar resultados únicos, como un valor antropométrico, una prevalencia de alguna enfermedad, la incidencia de una complicación, o puedo buscar una relación. Esto puede ser tanto mayor riesgo o como efecto protector. Cosas conocidas como el tabaquismo, que produce mayor riesgo de cáncer de pulmón, el consumo de fibra, que es un factor protector del cáncer de colon, cierta técnica quirúrgica que se puede asociar a mayor cantidad o menor cantidad de complicaciones, o un protocolo de atención que puede cambiar los resultados dentro de una atención. Un concepto que quiero quiero recalcar y que se lo lleven para la casa después, es que la asociación no es lo mismo que la causalidad. La asociación es que dos variables se mueven juntas más allá de lo que podría ser el azar. Dos eventos ocurren juntos y tienen un resultado en común, pero no necesariamente uno provoca el otro. ¿Por qué? Porque no sabemos, por ejemplo, qué fue primero. No sabemos si existe un tercer factor que lo justifique. O simplemente, si es que yo analizo una cantidad suficiente de cosas, voy a encontrar alguna asociación estadística. Y hay ejemplos, se los puedo mandar después. A través de un sistema computacional, revisaron las 150 causas de muerte más frecuentes en Estados Unidos según el signo zodiacal de la población. Y vieron matemáticamente que la gente de signo cáncer se moría más de infarto y la gente de signo Piscis se moría más de cáncer de colon. Pero es porque si yo analizo 100.000 personas, voy a encontrar alguna relación que puede ser significativa, pero obviamente sabemos de que esa relación no existe. ¿Por qué? Para yo poder encontrar una causalidad, para atreverme a decir que A produce B, tengo que tener bastantes criterios. Entre ellos que hay una fuerte asociación, o sea, que realmente la persona que se expone tenga muchas más veces un desenlace, que la exposición, sea un tratamiento o sea algo nocivo, ocurre antes de la consecuencia, de que hay una relación biológica de por medio, de que haya cierta consistencia dentro de esto, si es que le pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Estados Unidos o en Australia, que haya coherencia con el resto de la evidencia, de que haya una dosis-efecto y que sea replicable a situaciones similares. Por ejemplo, con el tabaquismo. Existe una fuerte asociación, la gente que fuma tiene más riesgo de cáncer de pulmón, muchas veces más que una persona que no fuma.
La gente que fuma empezó a fumar muchos años antes de empezar a tener cáncer de pulmón. Existen estudios de laboratorio que muestran metaplasias celulares, se sabe que hay una evolución de la célula que lleva al cáncer, es consistente con muchas investigaciones clínicas, existe coherencia con otros en varios estudios, la gente que más fuma más riesgo de tener cáncer, y sabemos que el cáncer produce cáncer de pulmón, y también sabemos de que produce cáncer de esófago, de tráquea, de lengua, por lo tanto, hay una coherencia dentro de todo esto. Y esto es un ejemplo de que si yo junto datos podría encontrar alguna correlación. Esta es una correlación casi perfecta entre la cantidad de libras de margarina consumida en la población y la tasa de divorcio en el estado de Maine de Estados Unidos. Obviamente no tiene ninguna relación, o sea, no hay ninguna forma de juntar las dos cosas, pero matemáticamente hay una correlación que es casi perfecta, ¿ya? Entonces no necesariamente que dos cosas que se correlacionen implica que una causa la otra. Esta es la pirámide de la evidencia que probablemente todos vimos alguna vez, que nos dicen cómo va mejorando la calidad de la evidencia. El nivel de más abajo son revisiones, los libros de texto, las opiniones de expertos, la ciencia básica, lo que yo aprendí en fisiología, en fisiopatología, que me va a ayudar a tomar algunas decisiones. Después, los reportes de casos particulares. Oye, ¿sabes qué? Probamos este tratamiento en esta persona y nos resultó. Después, las series de casos, los estudios retrospectivos. Y más adelante, los estudios prospectivos, los estudios de caso y control, donde yo voy comparando estudios randomizados, controlados o no randomizados y controlados, que van aumentando la calidad de la evidencia hasta ya las revisiones sistemáticas y metaanálisis, donde yo junto muchos estudios que otras personas hicieron. Esta pirámide probablemente todos la hemos visto alguna vez, lo hemos estudiado en alguna clase de metodología o en la universidad o lo que sea, y es bastante sencilla y nos permite entender cómo va aumentando la calidad de la evidencia, pero no es necesariamente, no es tan estricta, o sea, por dos razones. No necesariamente un estudio randomizado controlado va a ser mejor que un estudio prospectivo si es que el primero está mal hecho y el segundo está muy bien hecho. Y segundo, hay que entender que hay estudios para cada cosa. O sea, hay estudios para demostrar, para tratamiento y estudios para exposición. Yo no voy a hacer un estudio randomizado controlado de tabaquismo relacionado con cáncer. Sería antiético y yo nunca voy a poder lograrlo. No voy a poder hacer nunca un estudio quirúrgico, doble ciego o triple ciego, etcétera, porque no puedo hacer cegar al cirujano de la técnica que va a ocupar. Pero un estudio bien hecho va a ser mejor incluso que un randomizado controlado mal hecho. O un metaanálisis mal hecho no me va a aportar más información que un gran estudio randomizado controlado de buena calidad. Entonces, para entenderlos, existen tres grupos de estudios clínicos. Los primeros son descriptivos, en los cuales yo muestro una foto, un reporte de un caso, un reporte de varios casos similares, y los estudios descriptivos, que pueden ser de corte transversal, estudios de prevalencia o estudios ecológicos. En esto mi idea es mostrar una foto y dar una idea de cuál es la realidad. Estas son la primera fase de estudio que todos nos deberíamos plantear hacer y que nos permite dar pie para conocer cuáles son las variables que nos interesan, cuál es la característica de la población, tener un punto de apoyo en donde partir el resto de la investigación. Después vienen los estudios analíticos, en los cuales ya voy un paso más allá y me hago una pregunta y voy analizando cosas. Los estudios de caso y control, estudios de cohorte y por último los randomizados controlados. Y el tercer nivel son los estudios de síntesis de conocimiento, en el cual la unidad de estudio ya no es el paciente o la muestra, sino que son otros estudios. Esos son revisiones sistemáticas en las cuales se responde una pregunta particular a través de una metodología especial para recolectar los datos, metaanálisis en el cual yo junto los resultados de otros estudios y la guía de práctica clínica que tiene un enfoque no solamente responder una pregunta, sino que responder varias preguntas para una patología en particular. Entonces lo primero es describir lo que veo, después es hacerme una pregunta respecto a lo que encontré previamente y en último lugar analizar todas las investigaciones que ya se hizo previamente. Obviamente los estudios, mientras más vamos avanzando, tienen mayor costo económico, mayor costo de tiempo, requieren más conocimiento para realizarlo.
pero también van disminuyendo la cantidad de confundentes y disminuye un poco el riesgo de sesgo y más información me pueden ir aportando. Los estudios descriptivos son muy buen puntapié inicial, nos permite dar a conocer y también nos aportan mucha información. Casos y series de casos, estudio ecológico o los estudios de prevalencia. Nos permiten describir variables y encontrar algunas asociaciones. Estudios grandes, como la Encuesta Nacional de Salud, es un estudio de prevalencia y nos aporta tremenda información, como saber cuál es la prevalencia de accidente cerebrovascular o de trombosis cerebral, la prevalencia de consumo riesgoso de alcohol, la prevalencia en Chile de hipotiroidismo, etc. En los estudios analíticos ya requieren la formulación de una hipótesis. Yo me hago una pregunta y hago un análisis de lo que estoy viendo. Requiere ya una acotación y cerrarse en un grupo específico, determinar una población, especificar cuál es la intervención que yo voy a estudiar o la exposición que yo voy a estudiar, habitualmente buscar un comparador y definir bien claro cuál es la respuesta, cuál es el outcome o el resultado que yo voy a estudiar. Dentro de estos tenemos los casos y control, los estudios de cohorte y los estudios experimentales. En los estudios de caso y control es un estudio que es retrospectivo, en el cual yo hago dos grupos. El grupo de pacientes que tiene la respuesta que yo quiero estudiar y el grupo de pacientes que no tienen la respuesta que yo quiero estudiar, y miro hacia atrás quienes presentaban la exposición a la cual yo estoy estudiando como causante. Pueden ser, por ejemplo, pacientes que fallecieron y que no fallecieron en el Instituto de Neurocirugía después de cierto tipo de cirugía y vemos, ok, cuáles fueron los factores de exposición que ellos tenían. ¿Qué pacientes que tenían, hace poco había uno en la revista Chile en Infectología, pacientes que presentaron, o sea, que usaron sonda Foley durante la hospitalización, que presentaron una infección urinaria y que no presentaron una infección urinaria, cuáles eran los factores de riesgo que ellos tenían? Requiere definir una población específica y cuáles van a ser los criterios de exclusión y de inclusión de los pacientes. La idea es que estos sean los más similares posibles, excepto por la característica que yo voy a estudiar. Los estudios de cohorte se hace de forma al revés. Yo armo dos grupos en los cuales uno tiene la exposición y en el otro no, y veo cuántos de cada grupo desarrollaron el evento. Por ejemplo, una cohorte puede ser pacientes operados con cierta técnica quirúrgica y pacientes operados con otra técnica quirúrgica. Y veo, y el outcome puede ser las complicaciones que yo voy a estudiar, o sea, las complicaciones o el sangrado. Pacientes que se intubaron en la unidad de cuidados intensivos pediátricos versus los que no se intubaron, quienes presentaron mayor riesgo de complicación. Los que se extubaron precozmente versus los que se extubaron más tardíamente, etc. La diferencia es que aquí yo selecciono la exposición primero y mido después el desarrollo. Esto habitualmente se hace de forma prospectiva. O sea, yo recibo a los pacientes y los sigo en el tiempo para ver quiénes desarrollan el outcome, aunque se puede hacer también de forma retrospectiva. Yo voy a buscar en el pasado quiénes fumaban, quiénes no fumaban y veo en quiénes de ellos presentaron después el desenlace. Y por último, los estudios experimentales o de intervención son estudios en los cuales yo selecciono una población, una muestra, perdón, de la población, que debería ser lo más parecida posible dentro de ellos y que la única diferencia sea la intervención que yo le voy a administrar. Y esa administración de una intervención está hecha por el azar. O sea, yo no puedo decidir a qué paciente le voy a dar cada cosa. Eso me asegura que el grupo de tratados y de no tratados sean exactamente iguales, excepto por la intervención que yo voy a tratar. A diferencia de los estudios de cohorte, en el cual yo no definí aleatoriamente qué intervención voy a aplicar, sino que se decidió por otros factores. Si yo estoy comparando dos técnicas quirúrgicas, puede ser que yo haya elegido la técnica A porque los pacientes son más complejos, son más chicos, son más grandes, el tumor es mayor, el tumor es menor, y que la técnica B la decidí porque es mejor en otros pacientes. Por lo tanto, los resultados pueden no ser comparables. En un estudio randomizado, los grupos deberían ser exactamente iguales, excepto por la intervención que yo estoy haciendo.
Los estudios experimentales es un tipo de estudio de cohorte, efectivamente, pero con esa característica en particular. Y por último, los estudios de síntesis, como dijimos, en la unidad de estudio es otros estudios clínicos, ya no son pacientes. Existe la revisión sistemática en la cual los investigadores se hacen una pregunta particular. ¿La aspirina es efectiva para prevenir el infarto en pacientes entre 55 y 75 años? Y esa pregunta tiene que ser definida claramente, con una población definida, una intervención claramente definida y un outcome claramente definido. Y una de las grandes debilidades que a veces tienen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es cuando agrupan muchas cosas. Por ejemplo, hoy día presentaron en la reunión de epilepsia el tema de la cannabis. Las revisiones sistemáticas sobre cannabis habitualmente fallan en que la cannabis la mezclan tanto como fumar, como un preparado farmacológico de cannabinoides. Pueden no ser comparables, y a veces las revisiones sistemáticas sí las juntan dentro de un mismo grupo. La característica particular de las revisiones sistemáticas es que el análisis de la literatura y la búsqueda de literatura se realiza de forma sistemática. ¿Qué significa eso? Que es ordenado, con una pauta previamente hecha, que es pública y que se puede conocer y que se tiene que mostrar dentro de la investigación. Se analiza de forma crítica cada uno de los estudios que se encuentran, determinando cuál es la calidad de su evidencia, y esto tiene que quedar también definido cuando yo muestro los resultados. Se extraen estos resultados y se saca una conclusión en común. Algunas revisiones sistemáticas tienen un metaanálisis en el cual yo agrupo los resultados de todos los valores de estas investigaciones. Y las guías de práctica clínica son un conjunto de revisiones sistemáticas que buscan responder varias preguntas respecto a una patología en particular. Por ejemplo, la guía de práctica clínica de la ITSA sobre infecciones asociadas, meningitis y ventriculitis asociadas a la atención de salud, es una guía de práctica clínica en la cual los investigadores vieron sobre diagnóstico, sobre tratamiento, sobre cuándo poner la válvula de nuevo, etc. Esto es un ejemplo de lo que es una revisión sistemática de la literatura, en el cual se definió claramente dónde voy a buscar, voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de bases de datos posibles para que no se me escape ningún estudio. Habitualmente las revisiones sistemáticas son en inglés, se buscan solo artículos en inglés, por lo tanto la literatura en español no la incluyen. Se buscan todos los artículos posibles y se van descartando, a veces porque son duplicados, a veces porque en realidad el título dice una cosa pero el estudio dice otra, porque en realidad es una carta al director y no un estudio clínico, etc. Y se van descartando hasta encontrar un número en particular que cumple las características de inclusión que los investigadores definieron previamente. Se categorizan, se indican cuál es la calidad de estos estudios, y hay distintas formas de hacerlo con Grade o algunas otras, y que nosotros nos permiten también tener una foto clara y decir, bueno, los estudios que encontraron son de buena calidad o son de mala calidad. Una revisión sistemática con estudios de mala calidad no me va a dar una respuesta clara por mucho que sea una revisión sistemática con metaanálisis. Y en el metaanálisis lo que nosotros vemos habitualmente es esto que es un forest plot, que busca juntar gráficamente todos los resultados. Me muestra todos los estudios que incluyeron, quienes pueden ser ordenados por fecha, por abecedario, etc. Cuántos pacientes vieron, qué tan grande es el aporte de ese estudio dentro del resultado final. Acá, por ejemplo, hay un estudio que tiene 50 pacientes que aportan un 28% del peso del resultado final, y otro que aporta solo un 5%. ¿Cuál es el resultado que ellos encontraron con su respectivo intervalo de confianza, que ya lo vamos a conversar, y un gráfico que me muestra la suma de todos estos resultados, que es este total, que habitualmente se muestra con un rombo, que me dice, bueno, la sumatoria de todos estos resultados está ahí. Esto es un ejemplo, no tiene ningún valor real. ¿Qué es lo que es el análisis crítico de la literatura? Es un proceso en el cual se lee un paper de una forma sistemática. Ya no solamente leerlo y ver si el resultado me sirve o no me sirve, sino que es analizarlo de forma crítica
para poder decir si esos resultados que yo voy a encontrar me sirven realmente. Y se evalúan tres cosas. Primero, la validez, que es si metodológicamente el estudio está bien hecho y yo puedo confiar en los resultados que encuentro. Un estudio que está mal hecho me va a dar un resultado que quizás no es confiable, que digo, ¿sabes qué? Tiene tanto sesgo que en realidad ni siquiera vale la pena ver esos resultados. En un segundo lugar, y recién si es que yo apruebo la primera parte, voy a ver los resultados, veo cómo muestran estos resultados. ¿Es tan fuerte la asociación? ¿Se ocuparon un parámetro válido para medir esto? ¿Se ocuparon intervalos de confianza? Etcétera. Y en un tercer lugar, yo debo analizar si es que la aplicación de estos resultados me sirve a mí en la práctica clínica. Puede ser un estudio muy bonito, pero si en realidad usaron radioterapia por protones, en Chile no tenemos todavía esa tecnología, por lo tanto no es aplicable a nuestra población. Y acá lo que quiero recalcar, que lo había dicho previamente, es que el viaje es más importante que la meta. O en este caso, que la metodología es muchas veces más importante que los resultados. Puedo tener un resultado muy bonito, pero si la metodología está mal hecha, no me va a aportar realmente. Lo primero es preguntarse cómo está hecho el estudio. Y analizamos un poco lo que conversamos previamente. ¿Cómo fue el error aleatorio? ¿Es una población es una muestra grande, es una muestra pequeña? ¿Se seleccionó de una forma, a través de un muestreo adecuado, siguiendo un método matemático para calcularlo, o solamente fueron los primeros 10 pelagatos que encontraron? Y si existe error sistemático o sesgo, preguntándome varias cosas. ¿Dónde fue obtenida la muestra, perdón, no la población? ¿Dónde fue obtenida la muestra? ¿Cómo se agruparon esta muestra? ¿Es representativa? Si es que y el ejemplo que usamos en la reunión de epilepsia, si yo quiero estudiar a todos los pacientes con epilepsia y solamente tomo una muestra de los pacientes del Instituto de Neurocirugía, no es válida porque obviamente los pacientes del Instituto de Neurocirugía son pacientes con epilepsias especiales, refractaria, quirúrgica, etc. Si yo quiero estudiar a todos los pacientes operados de tumores cerebrales, no puedo elegir solamente a los pacientes que sobrevivieron quizá, o a los pacientes que no se intubaron, porque son pacientes con características especiales. Importante revisar siempre cuántos se encontraron, cuántos se perdieron, si es que el estudio perdió la mitad de los pacientes que estaba estudiando, quizás es por algo, y pueden tener muy buena intención, pero al final los resultados tampoco me sirven. ¿Cómo se midieron las cosas? ¿Cómo se obtuvieron los datos? ¿Qué escala ocuparon? ¿La escala que ellos ocuparon es una escala válida para hacerlo o no? ¿Los pacientes que yo seleccioné estaban bien diagnosticados con la patología o no? ¿Cómo se diagnosticó la enfermedad? Etcétera. Se identificaron variables de confusión, los investigadores determinan que existen estas variables y controlaron por ellas para poder analizarlas correctamente. ¿Qué análisis estadístico se hizo? ¿Cómo se entregó este resultado? ¿Entrega un intervalo de confianza? ¿Entrega solo un p-value? Etcétera. Después de que yo leo el estudio, y esto da para mucho y podemos hacer otra reunión sobre análisis crítico, existen pautas al respecto, y solamente si que yo ya estoy de acuerdo con los resultados, digo, bueno, ¿cómo son estos resultados? ¿Son significativos? ¿Lo presentan de forma correcta, con intervalos de confianza? ¿Este intervalo de confianza es grande? Por lo tanto, existe mucha variabilidad, o es acotado y es bastante certero. ¿Ocupan un indicador adecuado, una media, un riesgo relativo, un odds ratio, etcétera? ¿Qué tan variables son los datos iniciales, lo cual se asocia con los intervalos de confianza? Y por último, la aplicabilidad. ¿Son poblaciones similares? Yo leí un estudio adulto, ¿son similares a los estudios pediátricos? ¿Es aplicable a mi población? Y si existe esta herramienta en el medio en el cual yo me desempeño. Siempre nosotros cuando hablamos de paper, siempre hablamos del p-value. El p-value, todo el mundo quiere el p-value y le encanta. Y cada día se va demostrando más y se va estudiando más de que hay que tomarlo con pinzas. Principalmente, ¿qué es lo que es el p-value? Para entenderlo, imaginemos un estudio que yo estoy comparando un tratamiento. Y yo veo que se mejoraron dos grupos de pacientes con neumonía, yo estoy comparando dos tratamientos distintos, por lo tanto tengo un resultado A y un resultado B. La diferencia entre esos dos
está dado por el azar solamente o realmente existe una diferencia porque el tratamiento importó. Entonces lo que yo hago es hacer una prueba de hipótesis. Yo pongo el supuesto de que en verdad el resultado es igual. En el mundo real, en la población completa, el resultado es igual. Lo que yo hago a través de la prueba de hipótesis es decir, ¿qué probabilidad hay de que el resultado que yo encontré haya sido distinto solo por el azar y que en el mundo real sean iguales? Eso me va a dar un resultado que puede ser un 10%, un 5%, un 1%, etc. Y yo arbitrariamente pongo un punto de corte. Lo más común es que nosotros veamos un 0,5 de nivel de confianza. A veces puede ser un 0,1, puede ser un 0,01, etc. Entonces yo determiné un punto de corte 0,05 y digo, bueno, la probabilidad de que este resultado haya sido distinto solo por el azar es menor a este punto de corte que yo determiné, por lo tanto mis estudios son, el resultado no es dado por el azar y efectivamente existe una diferencia. ¿Por qué hay que tomarlo con pinzas? Primero porque el punto de corte lo determina el investigador. ¿Ya? El 0,05% no obedece a ninguna otra cosa más que una costumbre y que nos habituamos a ese resultado. Segundo, si yo tengo poblaciones muy, muy grandes y mientras más grande sea, más probabilidad tiene de que yo encuentre un resultado significativo. Y tercero, no me informa mucho de qué tan potente realmente es ese resultado. No existe una diferencia entre encontrar un 0,04 de un p-value 0,04, de 0,01 o de 0,0000, etcétera, 1. No hay una diferencia que es más distinto. Más relevante muchas veces es revisar cuál es el intervalo de confianza. Es un rango de valores que se calcula dentro de la muestra que me dice, en el cual yo asumo que con cierta probabilidad contiene el valor real. Eso está dado por qué tan distintos son los resultados dentro de la muestra. Y este nivel de confianza yo también lo determino previamente. Puede ser un 90%, 95%, etc. Por eso hablamos de un intervalo de confianza al 95%. Se interpreta como el porcentaje de veces, o sea, si yo tomo 100 muestras distintas de la misma población, ¿qué porcentaje de ellos van a contener el resultado poblacional? La idea es que este intervalo de confianza sea lo más acotado posible. Si yo tengo intervalos de confianza gigantes, entre 1 y 100, en realidad las diferencias de resultados son tan grandes que pueden no serme útil. Versus, si es que yo tengo un resultado que va de 3,5 a 3,6, es bastante probable que yo tengo ya un resultado mucho más acotado. Puede ser cuando yo hago un estudio de una media poblacional, por ejemplo, de un valor específico o de una relación. Y ahí hay que tener ojo al analizarlo, saber qué es lo que estamos midiendo. Cuando medimos, por ejemplo, un riesgo relativo o un OR, tenemos que saber que eso es una relación. Es la probabilidad que ocurra A partido por la probabilidad que ocurra B. Si es que el intervalo de confianza en esos casos contiene el 1, quiere decir que en algún momento, en alguna muestra, la probabilidad de A es exactamente igual a la probabilidad de B. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia dentro de la exposición o la intervención que yo estoy estudiando. En este caso, el odds ratio habla de 3,5, quiere decir que la probabilidad que ocurra A es 3,5 veces más grande que ocurra la probabilidad que B. Pero el intervalo de confianza incluye el 1. Por lo tanto, quiere decir que si yo sigo estudiando, puedo encontrarme en algún resultado donde la probabilidad de B sea igual a la probabilidad de A, o que la probabilidad de A sea mayor a la de B, por lo tanto no me entrega ningún resultado, ninguna confianza en el resultado. Existen varias pautas para el análisis crítico en la literatura. En general hay que revisarla, es bueno conocerla. A mí me gusta esta que es CASP-E, que es porque la versión en español, porque es súper concreta y da preguntas de sí o no sé. Por ejemplo, la que tenemos acá, el estudio se centra en un tema claramente específico, tiene una población clara, factores de riesgo claros, se intentó detectar algo, sí, no o no sé. Los autores han utilizado un método apropiado para responder la pregunta y ahí bueno, yo veo, es el estudio adecuado para el que los investigadores dicen que están haciendo o no. Como conclusión, existen varios tipos de estudios.
Hay estudios que son mejores que otros, pero también hay que acordarse que cada estudio tiene su objetivo. Si yo quiero hacer una descripción de una realidad, los estudios observacionales son adecuados, pero yo de los estudios descriptivos no puedo decir que A produce B. Puede ser que se asocien, pero no que una causa a la otra. En los estudios analíticos yo puedo reforzar esta asociación y si es que está bien realizado y con cierta potencia, puedo hablar de causalidad. Y los estudios de síntesis buscan confirmar lo que hemos encontrado en los estudios analíticos o incluso descartarlo. Y lo otro importante recordar que un estudio, por muy bonito que sea, por mucho que esté publicado en el New England, por mucho que lo haya hecho mi profesor y que sea con connotados, si la metodología es insuficiente, yo tengo que mirar con cierta suspicacia los resultados y no creerlo y caer de frentón en que esa es la respuesta a mi pregunta. Y como ejemplo, el estudio que habíamos visto inicialmente de la hidroxicloroquina con acitromicina tenía varias cosas que hacen dudar de sus resultados. Aparte de serios conflictos de intereses, porque el investigador principal, que va al final, es uno de los editores de la revista y además es dueño de uno de los laboratorios que produce la hidroxicloroquina. Muchos de los pacientes diagnosticados, de los 26 pacientes, que no son muchos, diagnosticados con COVID, no fueron testeados con PCR, sino que fueron diagnósticos clínicos, por lo tanto puede ser que haya habido una influenza de por medio y no lo sabemos. Se salieron muchos pacientes dentro del estudio, por lo tanto tengo un sesgo grande de selección y no se especificaron criterios de inclusión y exclusión. Entonces no sabemos si los pacientes que trataron con acitromicina y hidroxicloroquina en realidad estaban más sanos que los que sí trataron, perdón, que los que no trataron, o eran más jóvenes, por lo tanto igual se iban a mejorar, etc. Eso. No sé si hay, quería terminar un poquito antes para dar espacio también para las preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda, Tamara? Ya, gracias. Yo quería preguntar, para, por ejemplo, cuando hay publicaciones a nivel de las grandes revistas, no sé, de cualquiera de medicina en realidad, pero les piden que den todos los datos de la metodología o en realidad solamente tienen, digamos, como obligatorio presentar así como ese resumen chico que viene en el paper sin dar muchas No, especificaciones de cómo han hecho la metodología? en general, o sea, tú en el abstract se muestra un resumen. La idea es No. publicar un resumen de la metodología, pero muchas veces los piden y se envían a las revistas y eso se incluyen como anexos. Entonces, a veces tú puedes revisar en la metodología que hice los anexos, sí, está el resto, y ahí te explican todos los criterios de inclusión, todos los análisis estadísticos que se hicieron. De hecho, en este mismo paper de la vacuna coronavirus que publicaron de Chile, la metodología tiene 2 páginas, pero el anexo son 19 páginas de metodología, donde describen todo el modelo matemático. El del TEC lo mismo, tenía un montón de anexos que decían la metodología y decía, no, imposible que le haga eso más. En las revistas grandes habitualmente lo piden, no en todas. No necesariamente lo publican. No necesariamente, pero debería estar disponible. O sea, si tú lo estudias y tienes alguna duda, deberían ser capaces de decirte exactamente cómo le hicieron lo que hicieron. Mira, qué bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas? Eso. Si no hay más consultas y dudas, la idea de esta presentación y la idea mía principalmente es que vayamos interesándonos y motivándonos por investigar. ¿Para qué? Un poco para lo que hablamos al principio, para estudiar un poco más nosotros, para poder tener una imagen completa de nuestra realidad, para empezar a darnos a conocer también dentro del mundo neuroquirúrgico intensivo, intensivo pediátrico, etcétera. Y para eso tenemos que empezar a ordenarnos un poco, empezar a ordenar nuestros datos, ir registrando las cosas que hacemos, empezar a hacernos preguntas también de las cosas que hacemos, tanto dentro del mundo médico como de enfermería también. Yo, ustedes saben, yo estoy absolutamente dispuesto a lo que necesiten, la ayuda que quieran de la parte metodológica, de la parte estadística, para poder revisar algún artículo, para desarrollar o ordenar algún artículo que quieran hacer. Y si quieren que revisemos más temas al respecto, yo no tengo ningún problema en hacerlo.
Así que no sé si hay más consultas, Samuel. Sí, eh, sí, claro, aprovechando lo último que acabas de decir, es una inquietud que también yo alguna vez he manifestado. No soy un gran publicador ni mucho menos, pero siempre me ha generado un poco inquietud que nosotros, especialmente nuestro servicio, que es bastante único, digamos, un servicio pediátrico con un volumen tan grande de patologías tan específicas, y donde hay décadas en realidad de experiencia, encuentro que, y lo he dicho, también lo he dicho, no están presentes mis otros colegas neurocirujanos, pero se los he dicho a ellos también, encuentro que hemos estado bien al día. De hecho, han habido varios congresos de neurocirugía en que, salvo que nos invitan a dar charlas que capaz que no tengan ni mucha gracia porque somos referentes, no hay ninguna participación activa. O sea, no, han habido por lo menos 2 congresos seguidos en los últimos 4 años en que el servicio no presentó nada, nada de póster, nada de trabajos libres. Y la única presencia que tuvo el servicio en el Congreso Nacional fueron las charlas a las que fuimos invitados. Entonces, yo creo que eso no está bien, porque nosotros, pienso yo, que nuestra responsabilidad no es solamente la atención de los pacientes, sino que también la difusión de lo que se ha aprendido en el servicio. Así que me gustaría sumarme a tu invitación y ojalá que pudiésemos incentivar a mis colegas a que también lo asuman, porque es un poco triste que no lo hagamos. Quizás, y yo lo que he tratado de plantear también, de repente, nunca he recibido mucho eco, pero por ejemplo, yo creo que si nosotros tenemos pasantes becados, digamos, que pasan 4 meses, ¿cómo es posible que no les pidamos que una parte de su asignación sea salir con al menos un póster para el Congreso? O sea, una cuestión tan fácil y sencilla como esa. Y nosotros mismos tal vez debiéramos obligarnos a tener una suerte de carta Gans de entregar eh, actualizaciones de qué es lo que estamos haciendo, digamos, y con tiempos razonables. Yo te apoyaría si tú continúas con esto, y yo quisiera, o sea, quiero que sepas que yo te apoyaría y me gustaría que lo pudiéramos lograr. O sea, yo creo lo que conversamos al principio, lo primero es tener un análisis, una foto de la situación. Entonces, lo que habíamos conversado la otra vez, por ejemplo, tú tienes mucha experiencia en cirugía transesfenoidal, junto con la doctora Walker también. Entonces, la primera parte es, bueno, ordenemos estos datos, veamos cuántos tenemos, cómo andan. Importante ver que ustedes digan cuáles son los resultados y las variables que a ustedes les interesan. Cómo anduvieron las complicaciones, etcétera, y eso ya es un tema y de ahí se puede partir. Y después lo podemos comparar con otra técnica quirúrgica, después podemos comparar 2 edades, o hombres con mujeres, no sé, etcétera. ¿Ya? Y de ahí uno tiene un puntapié inicial para poder partir. Lo mismo que conversamos alguna vez, de que lo habitual es que nosotros en pediatría sabemos que no existen los senos paranasales hasta mucho más grandes, y hemos visto que no es así. Entonces, bueno, hay material, hay cosas que se pueden hacer. Nosotros, por lo menos con la Catherine, los últimos 2 años hemos enviado póster de actualización de lo que hemos hecho en pediatría. Y hay también una cosa que al menos yo he hecho y creo que también es correcto, porque si uno está trabajando con enfermos que no necesariamente han sido operados por nosotros, hay que incluirlos a todos como los autores, pues ellos también son cirujanos. Pues. Así que he tenido la precaución de incluir a todos los colegas que han estado involucrados con alguno de los pacientes en esta cirugía. Eso. Bueno, ahí son temas el tema de autoría, el tema ético, son temas interesantes que hay que ir conversando también dentro de la investigación. Eso, no sé si alguien más tiene más preguntillas. Yo a las 8 tengo clases, así que eso. Bueno, las presentaciones, Samuel, quedan grabadas por si acaso. Creo que les mandé en el chat también de la unidad. El link es un canal de YouTube que lo tenemos asociado al correo de la UCI. Pueden revisar las presentaciones que tenemos hasta ahora de la doctora Costa, de la doctora Yáñez y la Tamara, que son las que llevamos hasta ahora, y esta también la voy a subir ahora cuando terminemos. Así que